Desde el estudio principal de Televicentro, un abrazo grande, amanecemos con ustedes. Buenos días, mi querida Ali, ¿cómo estamos? Robert, Dianita, amigos televidentes, muy buenos días, qué gusto poderlos acompañar en este día martes, un día más para informarles todas las noticias de la acontecer nacional y también internacional aquí en TVC a primera hora. Hace mucho frío en la ciudad de Quito, en pantalla, ¿cómo está el clima a esta hora? 3 grados centígrados, la temperatura está baja, la sensación térmica 2, hace un rato teníamos una sensación de 0 grados. Pues el día será entre lluvioso y nublado. Cada día amanece más frío, mi Ali, ¿eh? Exactamente, por eso toca salir abrigaditos. Veamos que está el mapa de la lluvia. Llueve mucho en la cordillera, por eso también está nevando en la cordillera, por eso también el frío en la capital de la República es bastante intenso en horas de la madrugada y en las primeras horas de la mañana. Ahí estamos viendo que las lluvias estarán presentes en muchos sectores del país, sobre todo en la Amazonía, algo en la zona centro de la serranía. En Quito va a llover, no en Santo Domingo, allá en Guayaquil que nos están viendo, en Esmeraldas tendremos lluvia, Manabí estará un poco seco, si vamos un poco más hacia abajo, Cuenca, el día será ligeramente azul con algo de nubosidad, y Loja también tendrá un día absolutamente brillante. Así está el mapa y la composición de las lluvias en el territorio nacional. Desde acá les enviamos un abrazo enorme, que salgan con buena actitud, mi Ali, que es la parte más importante de la vida. Así es, uno mismo hace su día poniéndole una sonrisa, así que tenga un excelente día. ¿Un cafecito, le parece? Me parece, pero bueno, vamos a empezar. Les contamos que el volcamiento de un bus de transporte público en la avenida Napo y Pedro Pinto, en el sector del Trébol, provocó el cierre temporal de la vía. El chofer del pesado automotor se dio a la fuga. 4 heridos dejó el volcamiento de un bus que cumplía la ruta Caupicho-La Marina en el sur de Quito. El siniestro de tránsito se produjo en la avenida Velasco Ibarra a las 6 de la mañana de este lunes. Aproximadamente a las 6 de la mañana ocurre un volcamiento de un bus. En nuestra llegada se constata totalmente inhabilitada las dos vías, ya que el bus conectaba totalmente las dos vías. Según representantes del Cuerpo de Bomberos, en la unidad se transportaban 10 pasajeros. De los 4 heridos, de entre 34 y 58 años de edad, solo a 2 se los llevó a casas de salud, pues los otros se les dio atención ambulatoria, mientras que el chofer se dio a la fuga. El chofer no se constató en la escena. Aparentemente, según versiones, se dio la fuga. La avenida Pedro Pinto desde la Napo hasta la Velasco Ibarra permaneció cerrada mientras se hacían los respectivos trabajos para retirar a la unidad de transporte. A las 8:30 de la mañana aproximadamente, la avenida se habilitó. Más o menos ya vamos más de una hora cerrada la vía. ¿Pero se están realizando todas las...? Sí, al momento ya se logró estabilizar al bus y ya está realizando los procedimientos para remolcarlo. A decir del cobrador del bus, el siniestro se habría producido por la pérdida del carril. No obstante, serán las autoridades las que determinen su causa. Una falla mecánica, uno de los frenos. No nos cogió los frenos, justo aquí en esta plena curva. Fue un gran susto, me imagino. Claro. El autobús fue llevado al patio de retención vehicular Las Cuadras. En Quito informó Andrea Orbe. Es tiempo de contarles que un hombre murió tras un terrible accidente de tránsito. Esto sucedido en la vía Empalme, Guayaquil. Los detalles en el siguiente informe. Veamos. El hecho se registró en la vía El Empalme, Guayaquil, en donde un accidente de tránsito, específicamente en la entrada del río Limón, deja como saldo una persona fallecida, según lo que dicen algunos de los habitantes de la zona. Aparentemente, el hecho se habría dado porque uno de los conductores habría ido con exceso de velocidad. Hasta el lugar llegaron elementos de la Comisión de Tránsito del Ecuador para empezar con las investigaciones respectivas. El cuerpo fue trasladado hasta una morgue cercana. El hecho se habría registrado después de las 5 de la tarde. Gran cantidad de habitantes del sector también colaboraron ayudando a las autoridades de seguridad. Solicitan que exista un poco más de precaución a la hora de recorrer grandes distancias y utilizar las carreteras del país, informó Julio César Sábado.
Y tras la denuncia de varias mujeres de supuestamente haber sido víctimas de abuso físico, sexual y psicológico cuando eran niñas por parte del dueño y profesor de un gimnasio en el norte de Quito, la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia dispuso el cierre temporal del establecimiento para las investigaciones. Esto mientras se siguen sumando más presuntas víctimas. Con el objetivo de investigar las denuncias presentadas por 5 mujeres por supuesto abuso sexual, físico y psicológico, del que habrían sido víctimas hace más de 2 décadas, cuando fueron alumnas de este gimnasio ubicado en el norte de la capital, por parte del dueño y profesor, la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de La Delicia dispuso varias medidas de protección, entre ellas el cierre temporal del establecimiento. El gimnasio ha sido cerrado y para nosotras como sobrevivientes y como familiares, esta es una medida que ayuda a reparar nuestras vidas. La Junta también ordenó al CIDESP, investigado por estos casos de supuesto abuso, el inmediato alejamiento de las niñas y adolescentes que al momento entrenaban en dicho gimnasio. Además que en un lapso de 48 horas entregue la lista de todas las alumnas. Para poder hacer una intervención y mirar si efectivamente alguna de ellas ha sido víctima tanto de violencia sexual, física o psicológica, que son los 3 tipos de violencia que registramos. Estas denuncias de presunto abuso salieron a la luz a través de la campaña Seremos las Últimas, en la cual además se busca contactar más mujeres y niñas que también habrían sido víctimas de los abusos, ante lo cual informaron que ya recibieron varias llamadas. Nos han contactado alrededor de unas 5 o 6 mujeres más de distintas edades. La mayor de ellas fue abusada cuando tenía hace 34 años, cuando tenía igual 10 años, ¿no? Campaña con la cual además, según Rubí Torres, padre de una de las supuestas víctimas, se busca que la justicia explique por qué, si este caso se denunció hace algunos años, el mismo fue archivado. Mi esposa y yo nos acercamos para que la fiscalía actúe, no lo hizo. Estamos 1 año buscando que nos den la copia para nosotros saber exactamente cuáles fueron los argumentos para que se archive este caso. Finalmente indicaron que esperan que esto sea un precedente y las autoridades regulen y controlen los cursos, talleres, vacacionales y demás que se ofertan para niños, niñas y adolescentes sin garantía alguna de seguridad. En Quito informó Adriana Rojas. 6:07 de la mañana, tiempo de ir donde está Sofía Vintimilla, en el Parque del Arbolito, cercano a la 12 de octubre, y Nicolás Jiménez. Ahí estamos con reporte de tráfico. Intenso frío en la ciudad de Quito a esta hora, Sofía, viento, sensación térmica de 2 grados centígrados. Roberto, amigos, que tengan un excelente día. Así es, hoy realmente está muy fría la capital, salgan bien abrigados porque realmente el viento también es intenso. Realmente hoy sí he sentido muchísimo frío. Miren cómo varias ramas de los árboles también se mueven intensamente en este lugar. Puesto que es despejado, tomemos en cuenta que estamos muy cerca al parque denominado el Parque del Arbolito, sobre la 12 de octubre, entre Tarqui y Nicolás Jiménez. En esta vía hay una gran carga vehicular en ciertas horas, sin embargo, a esta hora ustedes pueden ver que no hay mayor carga vehicular, así que pueden transitar sin ningún inconveniente por esta zona, por lo menos en los próximos minutos. Además, también ya vemos mucho bus de transporte público, sin embargo, muy pocas personas caminando en este lugar. Parece entonces sí que ya tenemos un ambiente, en especial en la capital, de vacaciones escolares. Esa es la información, como les digo, salgan abrigados. Está bastante nublada la capital el día de hoy, pero sin embargo, por lo general al mediodía también hay un intenso sol y los rayos ultravioletas también los especialistas recomiendan cubrirnos para evitar también enfermedades. Ustedes continúan con más. Gracias, Sofía Vintimilla. Abrígate, Sofía, que hace frío a esta hora en Quito. El tráfico, como bien lo dice, no hay mayor problema. Ahí estamos viendo, nos hemos parado un ratito desde el satélite en el túnel Guayasamín, en la avenida Osvaldo Guayasamín. Como pueden ver, no hay problemas de flujo tempranamente, ¿no? Incluso, la Simón Bolívar presenta esta hora pues totalmente habilitada, vías que están en verde, quiere decir que el tráfico pues no tiene mayor inconveniente, ciertos trancones, sobre todo en las vías que circunvalan a este sector, pero de lo que estamos viendo hacia el norte existe total tranquilidad. La Simón Bolívar algo de carga tiene cuando va llegando a la Granados de la Eloy Alfaro, y ahí vamos viendo que poco a poco en el río Coca va conflictuándose. Aquí estamos viendo la terminal de transporte público, por eso también hay algo de trancón.
en esta vía lateral, que es Las Palmeras y Tulipanes, también tenemos algo de tráfico, pero en general la ciudad de Quito en la parte norte no presenta mayor problema. La occidental en la parte norte tampoco tiene problemas, pero ya comienza a tener trancones, sobre todo a la altura de la Francisco Suárez. A esa altura ya tenemos algún trancón en la avenida occidental. Esta vía siempre tiene carga más fuerte que el resto, vía que va de norte a sur y sur a norte a lo largo del distrito metropolitano de Quito. En el sur de Quito sí hay vías donde se tiene más trancones que otras, pero en general la vialidad está en buen estado. Esta es la avenida Alpayamba, no existe mayor problema en el sur de Quito, pero hay que salir con tiempo, evítese a las 7 de la mañana que normalmente ya el tráfico está encendido. Estaremos informando, Ali. Les contamos que un deslave producto de las fuertes lluvias ocasionó el cierre temporal de la vía Papa-Yacta-Baeza a la altura del sector de Yaguana. Maquinaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas retiró los escombros de la vía en este sector. Se habilitó el paso de vehículos livianos y para los camiones que transporten leche en el horario de 12 a 1. Sin embargo, las autoridades analizan la restricción del paso vehicular en horas de la noche, dependiendo del incremento o disminución de las lluvias y precipitaciones. 6:11 de la mañana, el cuerpo de una persona de sexo masculino que estaba desaparecido desde hace 3 semanas después de caerse accidentalmente en el río Ambato, sector de Las Viñas, fue encontrado en la cuenca media alta del Pastaza. En su ingreso justamente al llano amazónico, los restos mortales estaban en un estado total de descomposición. Le contamos. La larga y penosa espera, que se prolongó por 25 días, terminó para los familiares de Nelson Arias, quien estaba desaparecido después de caer accidentalmente a las aguas del río Ambato. Sus restos mortales fueron encontrados por equipos de bomberos expertos en búsqueda en aguas rápidas de Mera y Puyo, en la cuenca media alta del río Pastaza, en su ingreso al llano amazónico. En el margen centro del río se encontró el cuerpo ya en estado de descomposición grave. Uno de sus familiares cercanos cuenta que la víctima se cayó al río Ambato en el sector del puente Las Viñas, cuando lo cruzaba para asistir a su lugar de trabajo. El hermano lo vio, el acontecimiento, cómo se cayó del puente accidentalmente. Lo buscaron en el mismo río Ambato, luego en el Patate, antes de finalmente ser avistado mientras era arrastrado por las correntosas aguas del Pastaza. Lo que no se pudo por la hora, por el tiempo y falta de los recursos, no se pudo rescatar en ese momento. Regresamos el día lunes para intentar rescatar, pero ya había sido removido por el río porque subía el caudal. Luego del levantamiento del cadáver fue entregado a sus familiares para que sea trasladado a su lugar de origen, para que realicen sus actos fúnebres. Era agricultor de profesión y padre de 3 menores de edad que quedan en la orfandad, informó Carmita Argotti. Hallan a un hombre sin vida en una vereda en el centro de Guayaquil. El cuerpo tenía varias puñaladas en el tórax. Tenía un golpe en la cabeza y varias puñaladas a la altura del tórax. Los vecinos que lo conocían por cuidar carros en el sector lo encontraron sobre la vereda ya sin signos vitales. Minutos después, llamaron al ECO 911 y tanto la DINASED como Criminalística llegaron hasta el sitio para levantar los primeros indicios. Hasta ahora no tiene identificación, está ingresado como NN, tiene 2 orificios a la altura del tórax, presuntamente realizada por una arma cortopunzante. Sí, tiene apariencia de chambero, eso es lo que las primeras informaciones que se han podido recabar. El occiso era comúnmente visualizado durmiendo en las calles. De acuerdo a versión de testimonios, el cuerpo pudo estar allí antes de las 6 de la mañana, pero ahora se investiga si fue en ese lugar donde lo asesinaron o si lo trasladaron hasta esa zona después del crimen. De que le pegaron una puñalada y eso es todo, por la espalda, parece que ha sido a traición. ¿No? ¿Ustedes lo conocían? ¿Era del sector? Sí, por aquí paraba, en todas las esquinas, allá, por aquí, por acá, todo. ¿Cuidaba carros, cierto? Sí, cuidaba carros allá en la panadería. ¿Alguien habla de un reloj, unas alhajas? No, así dice que andaba vendiendo 2 relojes anoche. Tal vez por eso que lo han muerto, por quitarle los relojes. Sí, yo llegué con un carro a entregar esponja y cuando llegamos mi hijo dice ahí un chico dormido y yo le digo parece que está muerto y ahí me viré y ahí estaba. Ya la vio las heridas? Ya la sangre ya está seca, ya estaba muerto ya. ¿Dónde tiene las heridas?
En la cabeza tiene atrás un corte, y en el pecho tiene 2 huecos. El sujeto vestía un pantalón azul, con camisa color plomo y estaba descalzo. Cuando le toca la hora a uno, le toca. Puede tener 10, 100 hombres, y le tocó la hora, le tocó, por hermano. Seguro tenía un ajuste de cuenta y encontró el problema, fue así. La Fiscalía y Criminalística se encuentran buscando información con la finalidad de encontrar a las personas que participaron en este hecho violento. Hasta el momento no hay detenidos, informó Adriana Méndez. 6:15 de la mañana, con la finalidad de solicitar justicia en los exteriores de la Fiscalía de Pichincha, se desarrolló un plantón. El hecho refiere a un cambio tipo penal de secuestro extorsivo a secuestro. Los detalles le vamos a contar en la siguiente nota. Preste atención. ¿Qué tal, amigo? Esta es la persona que por medio de redes sociales convocó a un plantón a favor de su caso. El mismo se llevó a cabo este lunes en la Fiscalía de Pichincha. La historia del joven que miran, aunque parece sacada de una película de acción, es real. El 6 de marzo me secuestraron, me amenazaron, me tomaron con cuchillos, me metieron en un auto y me amenazaron con armas de fuego. La cantidad que exigían a su familia era de $200,000, mismos que por asesoría de la UNACE de la Policía Nacional no fueron entregados. Al final, el joven fue rescatado por los uniformados. ¿Pero qué sucede? La Fiscalía quiere decir y no quiere culpar a estas personas por un secuestro extorsivo, debido a que mi papá no pagó nada. ¡Queremos justicia! Debido a este hecho, aseguran, la Fiscalía no aplica el tipo penal de secuestro extorsivo, sino solo de secuestro. He ahí que el plantón de este lunes busca, según dijeron, que se haga justicia. Nos pidieron $200,000 y consideramos que la sanción tiene que ser por secuestro extorsivo y no solamente secuestro, porque tenemos las grabaciones. La familia del joven percibe que se busca favorecer a los acusados del secuestro. En el caso de que sea secuestro normal, dicen que son 7 años, pero ellos pueden apelar porque sea de 1/3 de la condena, es decir, que ellos pueden quedar entre 1 año y medio a 2 años. Y no nos parece justo de lo que ellos nos hicieron y nos afectaron, no solo físicamente, sino psicológicamente. A su criterio puntualizan que el trabajo de la policía no es corroborado por la justicia. No podemos dejar que lo que la policía haga, su trabajo es excelente, que las leyes no nos respalden, eso no nos parece justo. En este caso, la instrucción fiscal ha concluido y será el 27 de agosto cuando se desarrolle la formulación de cargos. La familia y asistentes al plantón esperan que la figura penal sea secuestro extorsivo, informó Javier Rosero. Y la policía antinarcóticos logró desarticular 3 organizaciones dedicadas al microtráfico de cocaína, heroína y marihuana que iban a ser expendidas en planteles educativos en Guayaquil. Según el coronel Walter Villarroel, 2 de los detenidos registraban boletas por asesinato. 2 avalanchas y una tormenta derivaron en la detención de 20 sujetos vinculados al acopio, dosificación y venta de sustancias estupefacientes. Los escondían debajo de piedras, en todo hueco, en toda circunstancia que a ellos les pueda ofrecer el camuflaje de estas sustancias. En la operación Avalancha 420 desbarataron una organización liderada por Brian S.G. Son 13, la mayoría mujeres. Estas 2 unidades educativas están aproximadamente a unos 100-150 metros de este centro de operaciones en Paraíso de la Flor. En Avalancha 416 detuvieron a 4 con heroína, marihuana y $132 en efectivo. Sacaban la sustancia y procedían a entregar a quien demandaba la compra. De igual manera, en cada uno de los domicilios también se dedicaban a expender a través de las ventanas. En un tercer momento del golpe policial, una tormenta les trajo información sobre una última vivienda. Allí 122 gramos de cocaína y 3 detenidos. 2 de ellos resultaron con boletas positivas por asesinato. Estas personas naturalmente fueron ya puestas a órdenes de la autoridad competente. Lo que se busca es apuntalar el cerco preventivo en escuelas y colegios, donde el veneno entra mimetizado o bajo amenazas, informó Jorge Escobar. Vamos a la provincia de Los Ríos. Una agencia de la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL, fue visitada por antisociales, quienes se llevaron aproximadamente $11,000. En otro punto de la ciudad, la policía logró detener a 2 antisociales que se enfrentaron con los uniformados tras un robo. Le contamos.
Este video pertenece al robo cometido por dos antisociales en la agencia de la Corporación de Electricidad en la parroquia San Camilo en Quevedo. Dos sujetos amedrentan al guardia de seguridad en la puerta de la oficina e ingresan para exigir a la cajera todo el dinero, aproximadamente $11,000. Uno de ellos cubre su rostro con un casco de motociclista, mientras al otro le basta con una gorra. El robo les tomó aproximadamente 40 segundos. Salen rápidamente y huyen a bordo de una moto negra reportada como robada. La policía está tras la pista de estos delincuentes, mientras a los que sí lograron capturar fueron a otros dos sujetos que también a bordo de una moto robaban a transeúntes en el sector 7 de octubre. Una mujer fue su última víctima. Estos ciudadanos que iban en la motocicleta intimidan a los agentes policiales con un arma de fuego. Entonces, al ver que iban a ser disparados, presumiblemente iban a ser disparados por estos ciudadanos, el policía en legítima defensa hace uso de su arma de fuego y le dispara en la extremidad inferior izquierda. Los heridos fueron trasladados para recibir atención médica y luego de la audiencia los presuntos antisociales recibieron prisión preventiva. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Un sujeto armado asaltó un restaurante ubicado en el sur de Guayaquil. El delincuente llegó en una motocicleta junto a otro cómplice, quien lo esperó afuera del local hasta que perpetrara el robo. A las 20:47 se observa la llegada de una persona caminando. Cerca a él se aprecia el paso de otro ciudadano sobre una motocicleta. La persona que llegó a pie ingresó al local donde permanecían varios clientes. Mientras tanto, el motorizado se limitó a esperar desde la calle. Adentro, su compañero mostró un arma de fuego, amedrentó a todos y nadie opuso resistencia ante la situación. El implicado procede a recorrer de mesa en mesa y hasta se toma el tiempo de requisar a varias de sus víctimas. En apenas 30 segundos, logró su cometido y se retiró. La cámara externa captó el instante en el cual subió a la motocicleta y ambos se alejaron del sector. Comerciantes que laboran en el mismo barrio de las calles Maracaibo y García Moreno reprochan que los delincuentes se encontraban sobre una moto y sin control alguno. O sea, no deberían andar a dar dos personas en una moto, o sea, por ningún motivo. Y sin embargo andan frescos ellos, haciendo lo que les da la gana. De su parte, moradores de la zona coinciden en que la delincuencia ha llegado a tal nivel que ni las cámaras garantizan la seguridad en los locales. Sí, pero aquí todo siempre pasa harta gente, pero aún así no respetan. Pues eso ya no, eso es normal, grabados y los pillos robando. Informó José Morales. 6:23 de la mañana, 5:23 allá en Galápagos. Agobiado por los problemas económicos, un ciudadano de 57 años de edad tomó la decisión de ahorcarse dentro de su vivienda. El hecho ocurrió en el sector de las minas del cantón Libertad. El cadáver fue llevado hasta la morgue para que se practique la autopsia de ley. Lamentable, le contamos. Los problemas personales, el trabajo y las complicaciones económicas habrían llevado a Luis Alfredo Soriano Orrala, de 57 años, a tomar la fatal decisión de quitarse la vida. Y es que para los moradores del sector Las Minas, en el cantón La Libertad, les tomó de sorpresa la noticia de que su vecino, el mecánico, se habría ahorcado en el interior del cuarto donde residía. Problemas económicos, problemas económicos, ya estaba para reventar el cerebro, pobre hombre. La verdad es que yo ahorita recién me entero en estos momentos de que me fueron a avisar los vecinos de que mi hermano se había ahorcado allí en su casa. El hecho ocurrió aproximadamente a las 22:30 de este lunes,
Sorprendidos, llegaban familiares y conocidos hasta el lugar donde el fallecido tenía un pequeño taller. Fueron a buscar y como no lo encontraron, no, preguntaba por el señor y ya que no estuvo, la señora creo que se ingresó y miró que el señor estaba ya guindado. Agentes de criminalística acudieron al sitio para recolectar indicios que ayuden a verificar las causas del fallecimiento de este ciudadano. El fiscal de turno no quiso dar declaraciones después que ordenara el levantamiento del cuerpo sin vida, el mismo que fue llevado hasta la morgue para que se le practique la autopsia de ley. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Es momento de hacer una pausa comercial, amigos televidentes. Para retornar les contamos que el exfiscal Carlos Vaca rechaza las acusaciones que lo involucrarían en el caso conocido como Arroz Verde. Y también los mineros desalojados en la parroquia de Buenos Aires, en Imbabura, demandan un encuentro con el gobierno nacional para buscar una salida a su situación tras quedar desempleados. Estas y otras informaciones al retornar en la primera hora, son las 6:25 de la mañana. La temperatura en la ciudad de Quito sigue baja, 3 grados centígrados. Ya venimos. Continuamos con más información. Como mención falsa que se ha hecho en su contra, calificó el exfiscal general del Estado, Carlos Vaca, el que lo hayan mencionado en las investigaciones del caso Arroz Verde Final. Vaca rindió su versión en la Fiscalía General del Estado. 28 personas han sido convocadas a la unidad de indagaciones previas de la Fiscalía General del Estado para que rindan su versión libre y voluntaria, tras la extracción de 3.148 archivos de la computadora de Laura Terán, ex asesora presidencial en el gobierno de Rafael Correa, esto como parte de Arroz Verde parte final. Este lunes se presentó Carlos Vaca, ex fiscal general del Estado, destituido tras un juicio político. Vaca prefirió ser cauto. En este caso he sido convocado por la Fiscalía para rendir una versión sobre una mención falsa que se ha hecho sobre mi nombre. He cumplido mi obligación ciudadana de comparecer a la Fiscalía y no me voy a pronunciar, como les he dicho, sobre otros temas, ni tampoco me pienso pronunciar ya sobre estos hechos que están en conocimiento de la Fiscalía. Vaca no quiso responder sobre $100.000 que se habían gestionado para el movimiento político Rafael Contigo Siempre, dirigido por Pamela Aguirre. No voy a hacer ningún pronunciamiento por una parte, ya les he dicho, ese es un registro falso y sobre la base de eso me he pronunciado en la Fiscalía como me corresponde y mantendré la línea que he mantenido desde el primer momento que yo dejé de ser funcionario público, dejé de ser fiscal general del Estado, que ustedes acompañaron y vieron cuál fue el trabajo que se hizo, hasta el día de hoy me mantendré como un ciudadano en el libre ejercicio profesional. Gracias, señor. Este martes está prevista la comparecencia de Benicio Alvarado desde Venezuela a través de videoconferencia. También fue citada la ex asambleísta Sofía Espín, actualmente prófuga de la justicia ecuatoriana. Quien ha estado siguiendo de cerca las comparecencias es Carlos Alvear, abogado de Alexis Mera, quien está con arresto domiciliario en la ciudad de Guayaquil. Primero que nada habría que ver si es que ese registro, ese archivo es efectivamente de la computadora de Laura Terán. En primer lugar. En segundo lugar, si es que la señora Terán es la autora de ese archivo. Volvemos y repetimos, un archivo, simplemente un archivo electrónico no tiene validez procesal para ser considerado como elemento de convicción o prueba en contra de alguno de los procesados. Paralelamente, en criminalística de la Policía Nacional, hasta este miércoles se lleva a cabo la extracción de información de los objetos allanados como parte de Arroz Verde. Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Laura Terán, Pamela Martínez, informó Héctor Romero. Amigos, de acuerdo a los archivos recuperados de la computadora de Laura Terán, Alianza País llevaba un meticuloso seguimiento a las empresas que habían ofrecido financiamiento al partido político. Pero la investigación se alinea al descubrir si estos aportes eran dados a cambio de contratos estatales. Le contamos. Las sospechas de las irregularidades en el financiamiento de Alianza País nace de los archivos Arroz Verde y Verde Final, reportes que habrían realizado Pamela Martínez y su asistente Laura Terán, ambas procesadas por la justicia por este caso de supuestos sobornos.
En estos informes, presuntamente se detallan no solamente las empresas aportantes, sino también el glosario dado a los líderes de Alianza País que habrían estado a cargo de la captación del dinero, como es el caso del ex vicepresidente Jorge Glass, a la cabeza con el código L1. Bajo su tutela, se sospecha estaba la responsabilidad de persuadir y recaudar el dinero de las grandes organizaciones como Odebrecht y la coreana SK, que habrían ofrecido 2 y 1.5 millones y medio de dólares respectivamente. El archivo verde final muestra una serie de cuadros en los que, con códigos, se detalla el seguimiento de estos recursos, y en este punto se podría encontrar la clave de los presuntos delitos al relacionar dichos ofrecimientos con contratos estatales. Cruzando la información en el cuadro se puede identificar al voluntario B8, que responde a SK, y se reporta que al 20 de noviembre de 2013, argumenta que no tiene adjudicación del contrato, que ellos cumplen a partir de esa fecha y todo en cruce de facturas. La empresa coreana SK obtuvo la licitación para la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas y también la fallida construcción de la refinería del Pacífico. En adelante se puede ver cómo una vez que el contrato fue adjudicado, esta constructora cumple con lo ofrecido. En otros casos, en cambio, al no recibir respuesta de los aportantes voluntarios, se detalla incluso la solicitud de la intervención de los líderes oficialistas, como es el caso de la exministra María de los Ángeles Duarte, identificada con el código L2 y las siglas MD. Reporte 4 de diciembre 2013. No contesta el celular, pero se ha dejado mensajes con su asistente. Se pidió intervención de L2. Ella ofreció interceder aún sin resultados. Reporte 4. Ha solicitado ayuda a MD, toda vez que el voluntario no responde. Así de meticuloso era el seguimiento y aún mayor la insistencia para que se cumplan los ofrecimientos, según retratan los archivos. Verde final, informó Carolina Basante. Y en la audiencia de juicio por peculado en contra de Pablo Romero, exfuncionario de lo que fue la Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAIN, la defensa solicitó la nulidad del proceso debido a varias falencias encontradas en el desarrollo de este caso. En la Corte Nacional de Justicia se llevó a cabo la fase de saneamiento de juicio de peculado por el tema de la Operación Caminito, donde el exsecretario nacional de lo que fue la Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAIN, es investigado al igual que otros funcionarios. A decir de la defensa, han alegado la nulidad de todo el proceso. En virtud de que existe falencias dentro del proceso administrativo para la obtención del informe de responsabilidad penal IRP de la Contraloría General del Estado, y además existe vicios dentro de la investigación previa y la instrucción fiscal por parte de Fiscalía. Según Stalin Oviedo, abogado del exsecretario de la SENAIN, no habría existido una buena investigación, ya que datos del proceso se habrían hecho públicos. Fiscalía no hizo un trabajo acucioso y dejó que la información que dice relación a la seguridad interna y externa del Estado y seguridad cibernética del Estado sea divulgada en un proceso público sin haber tenido una desclasificación formal y legal que se cumplió en el mes de junio de 2018. Por su parte, Carlos Manosalvas, abogado del ex coordinador de gastos especiales de la SENAIN, su cliente no habría cometido ningún acto ilícito. Además, mencionó que en el proceso se han revelado datos de otras operaciones donde estarían involucrados otros funcionarios. Se ha revelado fuente humana indispensable, incluso de otras operaciones. Es por eso que en la audiencia ni siquiera referí los nombres de estas fuentes humanas, que son servidores públicos algunos, de la policía, y otros, efectivamente, que están en peligro la vida de ellos y la vida de sus familiares. El juez nacional conocedor de la causa deberá estudiar el pedido de nulidad y en los próximos días dar a conocer la resolución del caso. Informó Patricia Aldaz. 6:34 en la mañana, mineros desalojados en la parroquia de Buenos Aires, en Imbabura, piden o demandan un encuentro con el gobierno nacional para buscar una salida a su situación. Esto tras quedar desempleados. Entre tanto, el Ministerio de Ambiente informa sobre daños ambientales registrados en la zona por actividad minera ilegal. Le contamos. Se concentraron en el Parque El Arbolito, centro norte de Quito. Son mineros calificados como informales que fueron desalojados de Buenos Aires, provincia de Imbabura, y que llegaron con una propuesta.
Nuestro propósito es hacer elevar nuestras voces hacia la ciudadanía y decirle al señor presidente que nosotros también somos ecuatorianos, tenemos derecho a un trabajo digno y por lo tanto no creo que la minería en la forma como la estamos llevando sea satanizada como lo están haciendo. Dicen representar a más de 8.000 personas que se quedaron sin su fuente de sustento. Nunca hubo una explotación sexual, nunca hubo una explotación laboral, porque aquí están todos los compañeros y por eso estamos acá dando la cara, porque no somos ningunos guerrilleros ni nada. Se declararon en vigilia y están a la espera de un acercamiento con el gobierno nacional. Un pequeño espacio para regularizarnos con lo que es el espacio de 300 hectáreas en la concesión que está graficada, que son 4.800 hectáreas. Y como ecuatorianos que tenemos el derecho al trabajo. Entre tanto, el Ministerio del Ambiente, mediante comunicado de prensa, informó que en Buenos Aires 8 lugares fueron inspeccionados por peritos ambientales, técnicos y miembros de la Policía Nacional, identificándose pérdida de biodiversidad y posible afectación a recursos hídricos y del suelo, informó Héctor Romero. Y un grupo de guaraníes y ambientalistas exige al gobierno parar la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní. Rechazan la nueva delimitación de la zona intangible. Mostrando en plenitud su cultura, sus raíces y su identidad, una delegación de guaraníes de la provincia de Orellana protestó en los exteriores del Ministerio del Ambiente en el norte de Quito. Por eso queremos decir al gobierno, director del Ministerio de Ambiente, que no den otorgamientos, permisos para que explote. El plantón surge a raíz del decreto 751 que modificó la zona intangible Tagaeri y Taromenán en el Yasuní en mayo pasado. Cada vez cuando entran las petroleras nos estamos como perdiendo nuestro territorio, perdiendo nuestra cultura, perdiendo nuestros peces. Por eso nuestro reclamo es aquí, Ministerio de Ambiente. Y piden al Estado parar con la explotación petrolera en el Parque Nacional, a donde dicen jamás han llegado las autoridades para informarles. Vemos que hay una actividad petrolera, va a entrar a algunos bloques, pero lo que nosotros sentimos es nuestra casa, como dice, es edificio del Ministerio de Ambiente, es prohibido, ¿no? Sin permiso no puede entrar, igual nuestra casa es Yasuní. Estos guaraníes esperan el reconocimiento del Estado en su caso, así como la justicia falló a favor de sus hermanos de Pastaza, prohibiendo la entrada de petroleras a su territorio, en donde se sentenció que se lleve a cabo una nueva consulta sobre la explotación de crudo. Informó Carolina Basante. Educadores de Centros de Desarrollo Infantil del MIES exigen el pago de sus sueldos que no han sido cancelados desde el mes de enero, amigos, y de este mes de enero de este año, ¿no? Las autoridades encargadas de los centros explicaron que el problema es por una mala administración de un convenio, por lo que se comprometieron a cancelar los recursos adeudados hasta finales de este mes. Le contamos. Así inició la protesta de las educadoras. Con carteles y gritando consignas se apostaron en los exteriores de una de las dependencias distritales del MIES en el norte de Quito. Exigieron el pago de sus sueldos. Son 7 meses sin sueldos y la entidad nos prometió pagarnos hasta el 15 de julio, cosa que no se ha hecho y hoy día ni siquiera saben cuándo se van a dar esos pagos. Las trabajadoras explicaron que ya no pueden asistir a los centros infantiles por la falta de recursos económicos, que tienen deudas pendientes y que la situación se agravó en los últimos 2 meses. No podemos nosotros estar viviendo todos los días tengan paciencia, esperen un poco, pero sin embargo no tenemos que comer en la casa y pasajes para llegar a los centros infantiles no hay. Este grupo de educadoras intentó cerrar el paso vehicular en un tramo de la avenida 6 de diciembre y posteriormente ingresó a las instalaciones de la Coordinación Zonal 9 del MIES, donde fueron recibidas por las autoridades. No nos quieren dar una solución y hay que esperar. Las autoridades explicaron que el problema generado se debe a una mala administración del convenio de parte de la anterior administración del Consejo Provincial de Pichincha. Muchas facturas se perdieron. Entonces, emparejar facturas, 1.500 facturas, 1.500 retenciones y 1.500 transferencias del año 2018 sí nos ha retrasado. Los centros infantiles del MIES tienen cooperantes para que la atención a los niños sea efectiva y uno de ellos es el Consejo Provincial. Hemos tenido dificultades de orden administrativa, financiera, que han impedido, ¿no es cierto?, la firma oportuna del convenio y que nos tienen el día de hoy
en esta preocupación. Sin embargo, desconocen cuál es el valor por cancelar a 400 educadoras, que serían las afectadas de 60 centros. El monto exacto desconozco en este momento, no puedo decirle con exactitud. Okay. Sobre el millón. Hasta finales de este mes, las autoridades se comprometieron a cancelar los recursos adeudados. Informó Priscila Cadena. Y varios representantes de militares en servicio activo y pasivo realizaron una manifestación en las afueras de la Corte Constitucional para exigir a las autoridades que eliminen la ley de fortalecimiento a los regímenes especiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Eliminar la ley de fortalecimiento a los regímenes especiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional fue nuevamente la solicitud de un grupo de militares, quienes llegaron hasta la Corte Constitucional. Varios representantes de los manifestantes mencionaron que esperan pronto las autoridades revisen sus peticiones. Cada vez nuestro ISFA está entrando en una mayor crisis. Y lo que nosotros pretendemos es de que la Corte Constitucional pues declare esa mal llamada ley inconstitucional. Según señalaron, el malestar radica en la existencia de dos mecanismos de aporte con distintos porcentajes económicos. La ley anterior tenía una serie de beneficios y el militar en servicio activo aportamos el 26%. La ley actual aporta o se debe aportar entre el patrono y el afiliado el 11.5%. A criterio de varios uniformados, este aporte del 11% que mencionan en unos años será unificado, lo cual estiman no sería suficiente para que el seguro social de las Fuerzas Armadas pueda subsistir. No hay la independencia de salud en las prestaciones, el personal ya no tiene recursos para los diferentes créditos hipotecarios, quirografarios, hay una reducción drástica en ese sentido. La protesta concluyó con la entrega de un exhorto a las autoridades de la Corte Constitucional para que se tramiten las demandas de inconstitucionalidad presentadas por varios militares en servicio activo y pasivo con relación a la ley de fortalecimiento a los regímenes especiales, informó Sofía Vintimilla. Dos vehículos aparentemente cargados con explosivos fueron atravesados en distintos puntos de la vía que conduce a la costa pacífica de Nariño. Banderas y grafitis, panfletos que circulaban por el sector anuncian un paro armado. 3 municipios cercanos de la zona fronteriza han sido reforzados por las supuestas amenazas. Le contamos. Con gran preocupación, los cientos de usuarios de la vía que de Ipiales conduce a Tumaco miraban este vehículo que estaba atravesado en la mitad de la carretera. Los hechos fueron realizados al parecer por miembros del Ejército de Liberación Nacional, quienes habrían acondicionado con explosivos este automóvil de servicio particular. Este se encontraba abandonado y también se podía apreciar en él y en algunos vehículos más grafitis que no se deben borrar, así como la instalación de banderas, sobre todo con propaganda alusiva al grupo subversivo. Fue atravesado un carro en la vereda del Palmar del municipio de Ricaurte, que también al parecer contiene explosivos y está desplegándose en este momento una fuerza especializada del Ejército Nacional Antiexplosivos para poder determinar qué es lo que ha sucedido con este vehículo. Sobre el mismo tramo vial Junín-Pedregal se encontraba una motocicleta color negro también abandonada a un costado de la vía y próxima a ella 2 banderas más alusivas al grupo subversivo del ELN. Por ello se refuerzan las vías en los distintos municipios en donde este grupo armado habría determinado su presencia. Municipio de Mayama, en la vereda Chambú, donde fue abandonada una motocicleta que al parecer estaba cargada con explosivos. Se han tomado algunas medidas, especialmente en algunos municipios que tienen afectación principal del ELN, sin descartar obviamente todos los municipios de la provincia de Obando. 3 de los municipios de Nariño, los más cercanos con la frontera ecuatoriana, serán reforzados altamente por grupos élites del ejército y la policía para evitar que existan hechos que afecten a la población civil o en contra de los bienes del Estado. Hemos tenido alertas sobre lo que tiene que ver con el municipio de Cumbal específicamente, lo que tiene que ver con el municipio de Huachucal y con el municipio de Carlosama. Así como allí hemos tomado algunas medidas especiales. El día de hoy ya llegó un pelotón blindado al municipio de Cumbal y es así como estamos ya coordinando acciones operativas. Son acciones alusivas a lo que ellos llaman el aniversario del Ejército de Liberación Nacional. Hasta el cierre de esta edición se reportaba un cierre total en las vías debido a que el personal experto en explosivos adscritos al Ejército Nacional realizaría la correspondiente verificación de los vehículos a fin de confirmar o descartar acondicionamiento de material bélico en los mismos. Con imágenes de José Cedeño desde Nariño, Colombia, informa Miriam Enríquez.
Y en la plataforma social ubicada en el sur de Quito existe malestar por los 4 ductos de gradas principales que se encuentran cerrados. A pesar que ningún funcionario quiso pronunciarse en el sitio, pudimos recorrer el lugar. A continuación les presentamos la situación de dicha infraestructura. Estos son los ductos de gradas que se encuentran cerrados por mantenimiento. Los mismos conectan con todo el edificio y permite que usuarios como servidores públicos de las instituciones que funcionan en el lugar lleguen a sus destinos. El edificio lo pudimos recorrer mediante autorización de Inmobiliar. Ellos nos comentaron fuera de cámara que si bien los accesos de las escaleras principales están cerrados, hay otras alternativas para llegar a cualquiera de los 6 pisos. Opinión que es compartida por algunos usuarios. El ascensor. Las gradas del otro costado. Como nos indicaba nuestra entrevistada, nos dirigimos a las gradas del extremo norte, pero también estaban cerradas. Ahí comprendimos que la alternativa en realidad eran las gradas de emergencia. En este caso se podría hacer uso de las gradas de emergencia, aunque sí es necesario que estén habilitadas las gradas. Esta infraestructura, que forma parte de las plataformas gubernamentales construidas por el anterior gobierno, todavía no ha sido totalmente entregada. Los detalles del porqué y la situación de los accesos se lo presentaremos una vez nos brinde su versión el Servicio de Contratación de Obras SECOB. Informó Javier Rosero. Son las 6 de la mañana, 54 minutos. Gracias, amigos, por acompañarnos, despertar, amanecer y desayunar con nosotros. Vamos a contarles. Para el próximo viernes 19 de julio, el municipio de Cuenca y las Fuerzas Vivas de la urbe, Morlaca, han convocado a la Asamblea de Seguridad de Cuenca. Esta reunión, los representantes de las instituciones y de la ciudadanía van a analizar la inseguridad que viven los habitantes y solicitan la presencia del presidente de la República. Veamos. Ante el alto incremento de la inseguridad en la ciudad de Cuenca, el municipio de la capital Morlaca convocó para este viernes 19 de julio a la Asamblea por la Seguridad de la Ciudad, evento donde todos los representantes de las instituciones públicas y privadas, así como la ciudadanía en general, presentarán sus quejas, pero sobre todo sus propuestas para bajar este índice de seguridad que agobia a los cuencanos. Los niveles de inseguridad han crecido en estos últimos tiempos y es necesario, es urgente que los cuencanos podamos exigir a quienes correspondan y también en base a las propuestas que podamos hacer, busquemos estas formas de recuperar esta Cuenca tradicional, esta Cuenca que todos añoramos. Se pretende con esta cita alcanzar que la otrora pacífica ciudad y la provincia recuperen la tranquilidad y paz que ofrecían a sus moradores y visitantes. El próximo viernes 19 de julio, en el Salón de la Ciudad, tenemos esta Asamblea Ciudadana, un espacio que nos posibilita encontrar alternativas, soluciones y compromisos para una Cuenca más segura. El concejal desmiente las aseveraciones de la ministra María Paula Romo, quien manifestó días atrás que la actividad delincuencial ha bajado en Cuenca. Esto no es verdad, se ha ido incrementando poco a poco estos índices y pues las instancias que están llamadas a ofrecer seguridad parecería ser que están actuando de forma desarticulada, cada uno por su lado. El edil y la comunidad esperan la presencia del presidente Lenín Moreno en esta asamblea. Puedan escuchar las realidades acá en el sitio, desde el propio ciudadano y que en función de ese conocimiento de la realidad, pues también sepan darnos respuestas prontas e inmediatas. Grupos ciudadanos, gremios, cámaras han organizado también por la tarde del 19 la marcha contra la delincuencia. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. A continuación vamos a conocer un poco de la provincia de Bolívar, donde el arte y cultura forman parte esencial de sus habitantes. Situada en el centro del país, la provincia de Bolívar es un lugar mágico donde la cultura, tradición y sobre todo el calor de su gente la convierte en el lugar ideal para disfrutar en familia. Y aspiro que nuestros hijos, nuestros nietos puedan conservar esta identidad nuestra, que es lo único que de pronto nadie nos quitará. Esta provincia tiene una gran riqueza cultural y de educación. En Guaranda se encuentra el Centro Intercultural Guarancahuasi, donde la identidad de los pueblos indígenas de las provincias se preserva en el tiempo. Es así que aquí las nuevas generaciones aprenden la importancia de la lengua quichua en su cultura. Gracias a este curso estoy descubriendo realmente cómo es el escribir y el dialogar correctamente. No solamente como lengua, sino como cultura y también como ciencia. Que detrás de la lengua quichua hay
hay un sistema de conocimiento. En esta provincia, además del arte, corre por las venas de sus habitantes. Aquí los jóvenes artistas se expresan a través del teatro. Es bueno que un joven se interese por el arte porque sabemos que el arte es la mejor manera de expresar lo que nosotros sentimos. Y qué mejor cosa haciendo algo que nos guste y llegando con un mensaje a la sociedad. La fabricación de artesanías es parte esencial de sus habitantes. Aquí mujeres emprendedoras tejen a mano hermosas prendas de vestir y accesorios que son apreciados por todos los visitantes. Yo me siento a gusto, muy satisfecha de mí, de mis compañeras, porque hacer a la mano tiene que tener mucha dedicación y mucho amor, con voluntad. Dedicando ahí sale la prenda bien. Bolívar, una provincia donde la diversidad y riqueza cultural enamoran a los turistas. Con la realización de Marco Ruiz, informó Sara Naranjo.